Según San Mateo. San Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Fue Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano, y la fiebre la dejó. Ella se levantó y les servía. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Habíamos visto la última vez en capítulo 7, cuando Jesús estaba hablando acerca de que muchas personas me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas, y yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está claro que estas personas eran gente religiosa, eran gente que tenía movimientos y hacía grandes cosas usando el nombre, pero no aplicando el nombre. Pero Jesús le dice: nunca os conocí, apartados de mí. Y acá le aclara por qué les dice que se aparten de él. Le dice: hacedores de maldad. ¿Qué es maldad? Hay que entender bien esta palabra maldad. En la Biblia, la palabra maldad quiere decir opositor a la ley de Dios. Esa es maldad. Alguien que se opone, rechaza lo que Dios estableció. Por eso le está llamando maldad. Y fíjense que aunque ellos hicieron milagros, dice, pero igual fueron rechazados. ¿Por qué? Estos milagros hicieron para ellos. Estos milagros hicieron estableciendo su reino. A esta gente se le llama opositores. Si vos estás haciendo cosas contra el gobierno, si el gobierno saca unas leyes y vos haces tus propias leyes, ¿en cómo te convertís? En un opositor contra el gobierno. No, pero a mí no me gusta lo que el gobierno dice. Yo voy a hacer como a mí me parece. Voy a hacer también las cosas bien, pero como a mí me parece. Aunque parezca que estás haciendo bien, voy a ser un opositor, ¿no? Si vos decís que no me gusta el dinero que da el gobierno, voy a hacer mi propio dinero. Y empezar a fabricar tu propio dinero. Y tu dinero es mucho mejor que el dinero que da el banco. Más lindo, mejor calidad, más sistema de seguridad tiene. ¿Sirve? No. Automáticamente vos te convertís en un delincuente, ¿o no? En un opositor.
Vos tenés que usar el dinero que el gobierno te da. Bueno, eso estábamos viendo. Y después en el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, esto para terminar el sermón del monte, muy importante, cuando él concluyó con el sermón del monte, que comenzó desde el capítulo 5, que de tarea le doy, que vuelvan a leer, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todo lo que él estaba compartiendo ahí, para que realmente podamos entender su mensaje. Si una persona quiere entender el mensaje de Yeshua, tiene que estar leyendo lo que él hablaba. Hay que estar bien atento a cada cosa que él decía, cada palabra que mencionaba. Como les dije en algunas Biblias, la palabra de Jesús está en rojo. Si tienen la posibilidad de conseguir eso, consigan y analicen cada palabra que él diga, para que en otra oportunidad nosotros no digamos, pero Dios dice así o Dios quiere así, sin ni siquiera entender, sin ni siquiera haberle estudiado, o decir que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero ni siquiera entendemos qué dijo Él, qué habló. Por eso en el Sermón del Monte Él explicó cómo es un verdadero discípulo, cómo es una persona que va a heredar el reino, cómo una persona que va a tener paz, gozo y bienaventuranza. Eso explicó en el Sermón del Monte. Y finalmente, para terminar, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Roca representa seguridad. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Sobre la seguridad. ¿Qué es esa seguridad? Sobre la escritura, la palabra y la acción. No solamente escritura, palabra, sino también la acción. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es igual que el otro, escuchó también, pero la diferencia es que no la aplicó. No las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué significa insensato? Sabe ya las cosas, entiende ya las cosas, pero hace otra vez como a él le gusta. Ya se le dijo, ya así no tiene que hacer. Pesan de ella, ponen a las cosas, pesa ahí para ahí. No, si se gusta pesar, ya pues ya te pesa. Terco, necio. Bueno, a esta clase de personas le voy a comparar al que oye las palabras, por eso oye las palabras, pero no las hace. Dice, comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pienso que la gente le habrá dicho, mira Señor, si vos edificas tu casa sobre la arena, puede venir tormenta, puede venir río y se va a caer todo. Pero el que hizo, no importa, igual no voy a hacer así. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El resultado de una persona insensata, una persona que no escucha la voz de Dios, es la ruina. La ruina quiere decir el fracaso. Y el fracaso para un hombre que escuchó la palabra de Dios y rechazó es quedar fuera de ese reino. No hay otro fracaso. No existe otro fracaso. El único fracaso que tiene una persona que tenía la posibilidad de escuchar la palabra de Dios o tuvo la posibilidad de escuchar, pero rechazó, es haber quedado fuera del reino de Dios. Eso es muy importante. Después, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué la gente se admira de la doctrina de Jesús? Porque Él usa textos bíblicos. Él aplica los textos bíblicos. Él menciona las cosas que habían dicho los profetas, Moisés, los salmos. ¿Qué quiere decir? ¿Los escribas no usaban eso? ¿Los fariseos no hablaban eso? Aparentemente sí. Pero en un 70% la enseñanza de los escribas y fariseos se basaba ya en interpretaciones humanas. 70%. Ellos sacaban un texto bíblico y de ese texto bíblico les sacaban montones de interpretaciones humanas. Por eso es que ya no tenía tanta autoridad. Es así como que, bueno, tal parte de la Biblia dice así, y como lo dijo tal fulano de tal, y como lo mencionó en el año tanto tal fulano de tal, y como nos enseñó nuestro, así. Usaban tal texto, pero ese texto le hacían otra vez fundamental de acuerdo a la enseñanza de tal fulano, tal mengano, tal sultano, y de acuerdo a eso ellos enseñaban. Por eso es que en el tiempo de Jesús había mucha división. ¿Por qué se habían dividido mucho? Porque los saduceos tomaron la Torah y enseñaron desde su punto de vista. Los escribas tomaron este punto de vista, los esenios otro punto de vista, cada uno tomaba el punto de vista
que bien le parecía, o de acuerdo al maestro que ellos tenían. Y muchas veces sus maestros ya habían muerto, había hace mucho tiempo, y ellos ya no enseñaban más la Torá, sino enseñaban lo que su maestro enseñó. Hoy se repite la historia, ¿o no? Hay muchas denominaciones que, claro, usan la Biblia, tienen la Biblia, pero más se enfocan en las enseñanzas que dejaron sus maestros. Cada temporada aparece un maestro, una persona que enseña la palabra, pero esas enseñanzas solamente te tienen que servir para aumentar tu conocimiento o tu interés hacia la palabra, no para que se quede como base de tu enseñanza. Por eso el Nuevo Testamento es para aumentar nuestro conocimiento acerca de la Biblia. Por eso, pero Jesús, ¿cómo hacía? El que usaba directamente la Escritura. No mencionaba a ningún maestro. Recuerden que muchos de ellos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué le preguntaban eso? Porque él nunca mencionaba a algún líder, mi maestro tal dijo, o según mi maestro, él no mencionaba. Entonces la gente quería saber cuál es tu cobertura, cuál es tu línea. ¿Sos de tal línea, de qué línea? Él no tenía ninguna línea. Él tenía la línea que venía desde Moisés, desde Adán, desde Abraham, desde Isaac. Esa línea él usaba, la línea de la Escritura. Por eso la gente se admiraba. Porque a pesar de que no tenía ninguna corriente, no estaba sujeto a ningún sistema, él hablaba netamente de la Escritura. Y le despertaba confianza a la gente. Eso es lo que Dios está buscando hoy de nosotros también. Entonces capítulo 8 comienza así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mucha gente. Y he aquí vino un leproso que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aunque escuchamos ese dato que decía con más sufrimiento, Señor, si quieres, puedes limpiarme. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo, atiéndame lo que Jesús le dice al leproso que haga. Ve y coméntale a todo el mundo lo que yo hice por ti para que yo sea muy famoso. Para que digan que yo soy el Salvador. Ve y anúnciale a todos. Así le habló, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús que haga? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. No quiero que me hagas propaganda. No quiero que andes comentando por ahí, Jesús me sanó, aleluya, Jesús me sanó. ¿Qué quiere que haga? Quiere que se presente ante el sacerdote. ¿Sí o no? Y presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Testimonio de quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los judíos. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar a los judíos? Le quiere enseñar que el cumplimiento de la Torá está llegando ahora ante sus ojos. Si nosotros observamos la Biblia, y vamos a ir a este texto porque necesitamos saber qué es lo que ocurrió en ese tiempo, dónde está escrito que Moisés ordenó algo, en la Torá, en los 5 libros de Moisés. Jesús menciona la Torá, estamos viendo que está mencionando. Jesús ordena cumplir la Torá, estamos viendo que ordena que haga esas cosas. ¿Jesús abolió la Torá? No. Ahora cualquiera diría, sí, pero en ese tiempo todavía Jesús no murió en la cruz, por eso estaba diciéndole que se cumpla. Entonces, la sanidad que Jesús le dio no era importante, era más importante el testimonio de un sacerdote. Claro que no. Sino que es importante que entiendan, la Torá viva ha venido ante ustedes. La palabra hecha carne está ante ustedes. El cumplimiento de la Torá vino ante ustedes, para que sea testimonio a toda la persona. No era fácil, no había ocurrido, no hay testimonio. A menos que veamos en el Tanakh, historia sobre que alguien le curó a un leproso. Tenemos un testimonio, pero que fue fuera de Israel. ¿Quién fue el leproso que se curó fuera de Israel? Naamán. Como dice en la Biblia, eso vamos a ver después, había muchos leprosos en Israel, pero ninguno era sanado. Solamente un sirio, Naamán, fue sanado. Ningún leproso en esa época fue sanado. Y no hay testimonio de que en otra época fue sanado. Pero veamos lo que dice en Levítico 14. Ese es donde está dando de referencia. ¿Por qué Jesús le ordena que vaya ante
este sacerdote. Pero acá ya estaba escrito lo que iba a suceder o lo que tenían que hacer si era sanado una persona de su lepra. Quiere decir que lo que está ocurriendo acá, Levítico 14, se está cumpliendo. Ni bien Jesús predica todo en el Sermón del Monte. Versículo 1 dice: habló el Señor a Moisés diciendo, esta es la ley para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Esto es lo que tenía que hacer una persona que era leproso, pero se había considerado limpio. Antes de que sea declarado limpio, tenía que irse ante el sacerdote y hacer estas cosas. Tenía que traer 2 avecillas, 2 palomas, y madera de cedro, hisopo y grana. Estas cosas, la madera de cedro, todo tiene su significado. La madera de cedro es un árbol grande, fuerte, que en la Biblia representa el orgullo y la soberbia. Eso que representa el cedro. El grana se extrae de un gusanito rojo que se pega por un árbol, el gusano carmi, así se dice, ¿no? Cuando él muere sale sus gusanitos y se queda toda una tinta roja. De eso ellos hacían la tela roja. De eso ellos pintaban usaban para hacer el tinte, para ponerle a la tela color rojo. Ese es el grana. Y el hisopo era un trapo inservible, un trapo que servía para limpiar las cosas inmundas, las cosas sucias, una cosa insignificante. Entonces mezclar todo esto que representa la condición del hombre, la característica del hombre. Es así, tiene una soberbia, también tiene miseria, su soberbia le produce miseria, y es necesario que tenga la sangre para poder ser purificado. Todo esto se va a mezclar con agua, dice. Así está escrito aquí. Se mezcla entonces la madera de cedro, el hisopo, el grana, con agua y con el cuerpo de la avecilla muerta, y después se le salpica a la avecilla viva. Así está diciendo. Y se le moja la avecilla viva, y con eso se le salpica 7 veces al leproso. Medio raro lo que se hace, ¿no? Se le salpica 7 veces y ahí queda limpio esa persona. Y después esa ave con que se usó para salpicar, ¡pum!, se manda a volar al campo, dice, se va, libre. Y ahí es declarado limpio. ¿Qué representaría esto? ¿Quién representaría esa avecilla que murió? ¿Quién representaría el que quedó libre? Ese que quedó libre representa la paloma, sabemos que representa a Efraín, que vuelve a Israel, que vuelve después del cautiverio. El hisopo es la soberbia que hizo que el hombre se aparte. El cedro, el hisopo es el hombre insignificante, es nuestra naturaleza real delante de Dios. Y el cordón de grana representa la sangre del Mesías que tenía que ser derramado. Todo esto se tiene que mezclar con agua corriente. ¿Qué es agua corriente? Agua que circula. ¿Qué significa esa agua que circula? La palabra de Dios, la dabar de Dios. A través de la sangre que purifica nuestra vida y a través de la palabra que limpia nuestro corazón, nosotros somos declarados por Dios limpio de la lepra. Ahora, ¿qué es la lepra según la Biblia? Ya entendimos entonces por qué tenía que ir a hacer Jesús el leproso este punto. Porque eso tenía que quedar como testimonio en aquel tiempo. Que alguien vino para cumplir esta profecía. Aparecía un hombre leproso nada más, pero se presentó ahí y hizo todas estas cosas. Yo no sé si antes se habrá hecho esto. No sé si hay registro de que alguien ya fue limpio así, vino y se le declaró así y hizo todo este trabajo. Pero Jesús le dijo, anda a presentarte al sacerdote, porque se tiene que cumplir lo que dice la Escritura y tiene que haber testimonio de que el Mesías ha llegado. Se decía en la cultura judía
que solo el Mesías podía sanar a alguien de la lepra. Ahora, ¿qué significa la lepra para los judíos? Para un judío la lepra representa suciedad, primeramente. Chismerío también representa. Una persona falsa, así representa, falsa. O sea, y todo esto, nosotros siempre decíamos simplemente, lepra es pecado. ¿Sí o no? Así decíamos, la lepra representa el pecado. Pero yo le estoy diciendo ya lo que en el judaísmo, para ellos representa la lepra. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de alguien que en la Torá se enfermó de lepra? ¿Eh? En la Torá. En la Torá. ¿Eh? ¿Quién? La hermana de Moisés, Miriam. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Murmuró contra Moisés. Aarón, yo mira, Moisés, no, para mí que eres tan mal, no. Empezaron a hacer el famoso chismerío. Y eso le agradó a Dios. Dios se sintió molesto por eso. Eso fue algo que provocó enojo. Nosotros siempre hacemos eso y parece normal. Pero cuando Dios sintió eso, le mandó la enfermedad de la lepra. Entonces, desde ese momento en la creencia de los judíos quedó que la lepra representa este tipo de personas. Entonces, cuando alguien tenía lepra, cuando alguien aparecía con la lepra, ya ellos le consideraban que era una persona así, chismosa. Imagínense cómo se sentía, pero tal vez no era así, pero imagínense cómo se sentía. O sea, el leproso era la gente más menospreciada que había. Y para que se den cuenta, no va a quedar la lepra. Ahí en Levítico 13, fíjense lo que dice. Levítico 13, 45. 13, 45. ¿Encontraron? Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Tiene que pelarse su cabeza, tiene que llevar ropa todo rota y así con la boca tapada, inmundo, inmundo. Entonces la gente cuando escucha eso, ¿qué hace? Rajemos, quito, corran todos de aquí. Entonces él no puede estar caminando, la gente, ¿cómo está? Él tiene que declarar. Si no declara, si la gente descubre que un leproso está entre ellos, ahí mismo agarra la piedra y le apedrean. Ahí mismo. Por eso en la Torá, en Números capítulo 5, está escrito, al leproso le vas a echar del campamento. Así está escrito. Le dejo a usted de tarea. Números capítulo 5. El leproso será expulsado. Anique ni pemañájese. Era considerado algo malo, feo. No solamente por la suciedad de la lepra. Ya les dije por qué. Era considerado una persona que ha murmurado, ha criticado a los líderes, a la gente que sirve a Dios. Ese era considerado. Entonces, ser leproso era lo peor. Era terrible. Pregunta, ¿en Israel había leproso en la época de Eliseo? ¿Pero por qué ninguno era sanado? ¿Por qué ninguno se acercó a Eliseo? Eliseo estaba en Israel. Eliseo vivía en Israel. Era profeta de Israel. Pero ningún leproso se acercó a él. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen que no se acercaba a él? Porque estas características que menciona la Biblia se cumplían en ellos. Eran orgullosos, eran chismosos, eran la gente de lo peor. Esa era su característica. Ahora vemos también en el tiempo de Eliseo 4 leprosos, aparecen también 4 leprosos, ya eran los últimos que quedaban, que estaban ahí afuera, mendigando, a ver si les echan más comida. Finalmente ellos eran los últimos que quedaban, y al final en las vidas de ellos se les ocurrió algo. Ya, si nos quedamos acá, no nos van a más a comer. Mejor vamos allá, y si morimos, que morimos. Vamos a ver, ellos no eran personas de fe. Nosotros siempre pensamos, ellos eran personas de fe, oraron a Dios. No, ellos se fueron para probar suerte. ¿Sí o no? Al llegar en ese lugar, ellos entendieron de la obra de Dios. Ahí ellos se dieron cuenta. Ahí Dios les mostró otra vez su misericordia. Realmente hoy es día de buenaventuranza. No podemos callar. Vamos a contar a la gente. Entonces, ¿están entendiendo quién es el leproso? ¿No? Por eso la gente le miraba feo, malo a esta gente, a este tipo de personas. La lepra sabemos que es una enfermedad que va, a ver, ayúdenme, destruyendo los nervios. Vos podés golpearte, tener lepra, golpearte y no te duele. Puede caerse un pedazo de tu dedo y no te duele. Puede abrirse tu nariz y no
no tenés tanto dolor. Te va comiendo todos los nervios, te olea a muerto, tenés olor a muerto, pero está vivo. Y así va viviendo una persona, o sea, su vida es así, estoy hablando de lo que es la lepra, ¿no? Pero sigue vivo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será que una persona así no preferiría estar muerto? Que te despedaza, se cae en todo. Por eso era considerado en esa época algo muy terrible. Era algo, lo peor era hablar con un leproso en aquel tiempo. Hoy en día, la medicina, la ciencia, ha hecho que muchas personas con lepra ya puedan tener una mejor calidad de vida. Ya no es más como antes, ¿no? Pero en ese tiempo así se consideraba. Y en lo espiritual, Dios quería hacer entender ese punto. Bueno, por eso, ahora, ¿cómo es que está ocurriendo acá? Ni bien Jesús desciende del sermón del monte donde estaba compartiendo, el primero que se le presenta es un leproso. ¿Cómo él se animó a presentarse ahí después de todo lo que hemos dicho que representa a uno que tiene lepra? ¿Por qué se animó? Si él no tenía una confianza o una seguridad plena de que él en ese momento iba a ser sanado, de que Yeshua era el Mesías prometido por Dios, de Israel, él no hubiera hecho esas cosas. Él tenía que estar gritando inmundo, inmundo, pero él se presentó ahí como leproso y le habló: si quieres, puedes limpiarme. Normalmente otro rabino le expulsaría y tal vez ordenaba que le apedreen. ¿Cómo te animas a venir aquí? ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? Jamás hubiera hecho un leproso en su cabal juicio estas cosas. A menos que entienda, este es el Mesías esperado. Por eso era un testimonio clave para demostrar que realmente Yeshua era el Mesías. Un leproso entiende en su corazón, tiene la valentía de acercarse a alguien y pedirle sana. No había ocurrido eso en la historia. Nunca antes. No había ocurrido. Bueno, volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo. Bueno, leímos que ya leímos esa parte, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. En ese momento la enfermedad se fue. ¿Qué es lo que Jesús estaba predicando en el Sermón del Monte? La bienaventuranza para los pobres en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? El que busca a Dios y busca las promesas de Dios y busca los consejos de Dios. En Éxodo capítulo 15, 26, Éxodo 15, 26, habla que si guardares mi pacto, cumplieres mis decretos, mi estatuto, ninguna enfermedad te enviaré, sino que seré tu sanador, dice. Yo seré tu sanador. Jesús entonces estaba explicando a la persona que realmente entiende en su corazón que la palabra de Dios, el mensaje de Dios que está escrito en la Biblia, es especial para mi vida, puedo traer sanidad a mi corazón. Por eso él se podía acercar con mucha confianza y con mucha seguridad. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Sí quiero. ¿Por qué? Había esta también que ayer expliqué, había una creencia en el judaísmo de que la Torá es algo sagrado y algo limpio y no se puede ensuciar. Miren, algunas de las creencias, por más que son alágicas, pero tienen mucha relación con el Mesías, por eso es bueno aprender, ¿no? En una de las creencias alágicas del judaísmo está que la Torá es limpio, que la Torá no se puede ensuciar. O sea, si yo soy sucio y toco la Torá, no es que ensucio la Torá, sino que la Torá me limpia. Así ellos tienen esa creencia. ¿Qué les parece? Nosotros pensamos, no hay que tocar la Torá, que eso es algo, vos sos un inmundo, vas a ensuciar. Pero yo, un inmundo, una persona sucia, según la halajá judía, si toco la Torá, quedo limpio. Por la Torá no se puede ensuciar. Es algo limpio que limpia. ¿A quién también se le considera así? Al Mesías. Nosotros somos sucios. Yeshua es limpio. Nosotros al unirnos con Yeshua, ¿le ensuciamos a Él o Él nos limpia? Él nos limpia. Qué cosa extraña, ¿no? Qué cosa más rara. Pero si nosotros con nuestra suciedad nos vamos y nos apegamos a Él, nos agarramos de Él, no le vamos a ensuciar a Él. Vamos a dejarle limpio. Esto está aplicando este leproso. Si quieres, entiendo que eres la Torá viva, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si una persona se acerca a la palabra, se acerca a Dios, la palabra que he hablado, ella nos va a limpiar, dice. Ella te va a limpiar.
está escrito. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí está escrito. Entonces él se acercó porque entendió que Jesús era la palabra hecha carne. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, ya creo que quedó claro este punto. Ahora vamos al segundo punto que acá divide en grupos. Nos estamos dando cuenta que ni bien baja Jesús del monte, del sermón del monte, empieza a ver las manifestaciones de las personas. Esto es lo que tiene que ocurrir con la gente que escucha la palabra. Qué raro es que en nuestra actualidad la gente que escucha la palabra, ni bien sale de ese lugar, empieza a vivir otra vez su vida cotidiana, su vida normal. Acá, ni bien terminó la enseñanza de Jesús, empieza a haber ya manifestaciones milagrosas. No solamente en cosas extrañas, sino en el corazón de las personas. Empiezan a aparecer testimonios de vida, se puede decir así, ¿o no? Testimonio de cambio. Y eso es lo que produce la palabra en la gente. Testimonio de cambio. Y eso también después repercute en nuestra vida. ¿Y qué ocurre en el versículo 5? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Atiendan bien acá, centurión. Un soldado, un general romano que estaba a cargo de 100 soldados. Que era como tipo una persona que gobernaba y mandaba en tal lugar. ¿Sí o no? Entonces tener 100 soldados a tu cargo para guardiar un lugar ya te hacía alguien importante. Entonces un centurión no era cualquier soldadito, era alguien muy especial. Romano. ¿Cómo le consideraban los judíos? ¿Cómo le consideraban los romanos a los judíos? Miserables, inútiles. Sobre todo a los judíos que vivían en Capernaum, que vivían al norte. Eran como los campesinos. Tal vez el de Jerusalén era un poco más respetado. Pero el judío de Capernaum, de Galilea, de esa zona, era lo más bajo que había. Entonces, ¿cómo podría un centurión venir y por favor, Señor? Además, ¿cómo podía animarse a decirle esas cosas a un judío? A menos que haya entendido quién es él. Y cuando vimos nosotros ahí arriba, en el versículo 29 del capítulo 7, dice, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que la gente empezó a notar en Jesús? Coaco Caraí orecó la autoridad. Esta es una persona, una autoridad divina y celestial tiene esta persona. Por eso, inmediatamente la gente empezaba a manifestar, ¿cómo se puede decir? Manifestar respeto, obediencia. Sí, eso, respeto, obediencia. Rogándole, diciendo, Señor, ¿cómo le habla? Señor. Eso es algo como respetándole, Señor. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Otra cosa que tenemos que analizar. ¿Desde cuándo a un centurión le interesa tanto la vida? Ni siquiera a un soldado. Este es de un criado, un empleado. Normalmente los empleados de los romanos eran esclavos. Eran esclavos nada más. Eran sus empleados, no eran secretarios que ellos contrataban. Entonces, acá nosotros ya estamos viendo, hay algo diferente en este centurión. ¿Y se acuerdan que decía Isaías 66? Que yo hice todas las cosas, todo está en mis manos, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A esa persona yo le voy a mirar. Yo voy a empezar a observar su vida y voy a empezar a moverle. Nada más es una persona soberbia, una persona orgullosa. Pero Dios estaba mirando su corazón, dice, porque dice que Dios le estaba ayudando para triunfar en Siria. Entonces quiere decir que Dios estaba viendo realmente quién era Naamán. Cuando esta persona me conozca, va a ser la persona que mejor me va a servir. Más que estos que aparentan ser hombres de fe, pero hipócritamente me sirven. ¿Quién era también así? Saulo de Tarso, ¿no? Oh, hay que perseguir a estos cristianos, hay que perseguirlos. Pero cuando él se convierte, cuando él conoce a Dios, se hace mucho más fiel que esos que estuvieron con Jesús, que vieron los milagros de Jesús, que experimentaron los milagros de Jesús. Se hace mucho más fiel. Y hemos visto nosotros que muchos israelitas que vieron la obra de Dios fueron soberbios y orgullosos, pero muchos que no la vieron entendieron por la fe
y Dios obró más grande en su vida. Y el mismo Jesús dijo eso. Más bienaventurado él es el que no vio y creyó. No vio y creyó. Así es. Todos los romanos realmente no tenían mucho interés en las cosas de los judíos. Entonces este era un soldado romano que se crió como romano y creía en las cosas romanas, pero al ver la enseñanza del judaísmo, al ver la palabra de los judíos, al ver el ambiente, la enseñanza que ellos recibían, llegó a su corazón, impactó en su corazón. ¿Por qué podía un centurión romano tener interés por un criado? Porque estaba aprendiendo el corazón de Dios. Que tal vez aprendió de una sinagoga, tal vez aprendió de algunos judíos que ni siquiera aplicaban lo que enseñaban. Hay que amar al prójimo, la Torá dice que hay que amar al prójimo, pero eso que le decía hay que amar al prójimo le menospreciaba a los romanos. ¿Qué concepto tenían los judíos de los romanos? Son unos bandidos, hay que odiarlos, son nuestros enemigos, no hay que amarles. ¿Sí o no? Pero ¿qué corazón estaba teniendo este centurión? Estaba amando primero a un criado. Y después, escuchando la palabra del Mesías de Jesús, entiende, este es un hombre con autoridad. Y para ellos solamente su César era la autoridad. Pero se nota que Dios le estaba buscando. Podemos decir que esta persona era una oveja perdida, ¿o no? Que Dios estaba buscando. Se acerca a él. Primero, un leproso, la persona más menospreciada entre judíos. Segundo, un gentil, persona que no es considerado gente. Fíjense lo que están apareciendo, la gente que están apareciendo. ¿Qué le dicen? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo voy, no se preocupe, señor romano, yo voy a sanar. Cualquiera diría, claro, porque es romano. Tiene que hacer lo que te dice un romano. Recuerden que según la ley romana, si un romano te pide algo, vos tenés que hacerlo, acompañarle una milla. Oye, y ahí voy a sanarle. Pero ¿qué le responde a este romano? Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El que el centurión le haya pedido por favor, rogándole, ya era grande. Ya era algo ya increíble. Por eso me pidió rogándole, si voy a ir. Pero lo que le dice ahora está más contundente. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Y quién es un centurión? Ya estábamos explicando. Alguien especial. Alguien que se le tenía temor. ¿Cómo se atreve él a hablar así? ¿Por qué él se anima a mencionar esta palabra? No soy digno de que entre bajo mi techo. A ver, si nosotros nos pondríamos en este lugar, nosotros también podríamos decir eso. Mi casa no es digno de que entre el Rey de Reyes. Porque él podía sentir, yo no soy una persona que vive conforme a la palabra. Yo realmente soy una persona, tal vez entiende la misericordia, pues yo no me voy a comparar con esos fariseos, judíos que conocen la Torá, que viven conforme a la Torá. Yo no soy así. Yo soy apenas un temeroso de Dios. Esa es la realidad, ¿o no? Yo voy a la sinagoga, ahí atrasito nomás, ahí, sí, gracias Señor, porque aprendí en este país tu valor. Yo soy alguien que apenas estoy conociendo las cosas de Dios, apenas. Su jerarquía como humano era muy importante, pero él en su profundidad entendía, yo soy una persona pobre. Y este es el pobre en espíritu. Yo soy una persona que realmente me falta mucho. Entonces, como él está entendiendo, este es un hombre santo, un hombre especial, es una persona que tiene autoridad divina de Dios. ¿Cómo yo voy a dejar? Es una autoridad muy importante, yo no puedo permitir que entre en mi casa. Mi casa es algo, le va a deshonrar. Y yo me imagino que la casa de un centurión sería una mansión. No va a vivir en una choza. ¿Dónde vivía Jesús en ese momento? En la casita de Pedro. Ni siquiera casa tenía Jesús. En la casita de Pedro. De acá nosotros podemos deducir el corazón del cristiano actual. El cristiano actual se siente soberbio, se siente el Rey de Reyes, el soberano de soberano, el que puede decir, conmigo está Jesús, sea Jesús, pollo y en barete. Así se siente. Piensa que eso es la fe, lo que podemos decir, tenemos que decir lo que queremos hacer porque somos creyentes, con Cristo soy más que vencedor, somos valientes. Y pensamos que esa es la fe. Recuerden
Fíjense lo que Jesús va a decir aquí, en este momento lo que va a decir. ¿Qué dice acá? Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué significa? Yo también soy hombre que tengo superiores y obedezco. Y yo no puedo ir muchas veces a sus casas porque soy una persona indigna. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Él también está entendiendo. Yo soy una persona con autoridad. También soy bajo autoridad. A mí me ordenan y yo obedezco. La persona que está bajo autoridad de alguien, un soldado, se le ordena y obedece. No pregunta, ¿por qué vio? ¿Para qué vio? Y no sé, voy a pensar si me conviene. A ver acá, hermano militar. Tu jefe te dice, soldado, tiene que hacer tal cosa. Pero el otro jefe, ¿y para qué vio? No puede ser otro día más. ¿Puede decir eso? Así como dijo él. No, hay vuelta atrás. Órdenes son órdenes. Este señor le está explicando eso. Yo también tengo mi autoridad. Me ordenan, yo voy. Yo también tengo mis soldados. Yo le ordeno, cumpla. A monte malando cumplido. Yo le ordeno algo y ya sabe a lo que le espera. ¿Qué quiere decir esto? Usted es una autoridad. Pero, ¿dónde están los siervos? ¿Dónde están los servidores? ¿Qué está entendiendo este centurión? A ver, me sorprende esta persona, dice Yeshua. ¿Qué es lo que vos estás entendiendo cuando me decís esas cosas? ¿Quiénes? ¿Dónde están mis siervos? ¿Quiénes serían los que le servirían a Yeshua? ¿Quiénes son los que van a hacer el trabajo por él? ¿Quiénes son sus servidores? Ángeles. ¿Sí o no? Vos sos una autoridad divina. Vos sos una autoridad celestial. Miren lo que está entendiendo este hombrecillo. Algo importante o no. Sos una autoridad incomparable. Él está poniendo encima de César. Porque en aquel tiempo para los romanos, solo César era una autoridad divina. Si esto supieran su autoridad, le ejecutarían. No sabemos si no lo ejecutaron por ahí después. Pero él está declarando prácticamente, vos sos una autoridad divina. Así le está declarando. Hasta ese momento nadie le estaba diciendo eso a Jesús. Ni judíos. Ni los judíos. Por eso, ¿qué le dice Jesús? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Atiendan bien. Esto ocurre para ustedes. Esto ocurre para ustedes, mis discípulos. Es parte de la enseñanza. Es parte de lo que es su enseñanza para cuando vayan a ser predicadores, apóstoles, servidores. Aprendan qué es el Mesías. Cómo se le reconoce al Mesías. Todo esto ya estaba ya programado. Estas personas ya estaban listos ahí por Dios. ¿Qué le dice? A oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta emuná, tanta fe, tanta fidelidad a la palabra. Un momento, pero este romano no entiende nada de la palabra. ¿Será que no entiende nada de la palabra? Si no entendiera la palabra, si no entendiera todas las cosas que están escritas en la Biblia sobre el Mesías, acerca del Mesías, ¿creen ustedes que hablaría así? Esta persona no es una persona que de repente se le ocurrió para que le ayuden a su criado a hacer algún milagro. Además, él dice, no soy digno, ordena nomás, si se va a cumplir, sé. Porque tu palabra tiene poder, tiene fuerza. La palabra davar, hoy vimos en paleohebreo, empezaba con puerta, ¿sí o no? Una puerta que te lleva a una casa y te da un rostro. ¿Qué le parece lo que significa davar? Una puerta que te lleva a una casa y te da un rostro. Tu palabra es lo que me va a introducir a tu mundo para que yo pueda tener una identidad. Nosotros estamos descifrando, escarbando el significado de lo que es palabra. Sin tu palabra yo no tengo entrada a ningún lado, yo no tengo lugar, no tengo ningún lado, soy nada y menos identidad, no tengo rostro. Soy como esas caras que aparecen así en los dibujos, así blancos, no, así. No tiene rostro. ¿Vieron ustedes esos dibujitos? Así, sino así sin rostro. Cuando vos empezás a entrar por la puerta de las cosas de Dios, Él te introduce en su mundo, en su reino, y ahí te da una identidad. ¿Cuál es la identidad?
hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios. Esto está haciendo esta persona. Esto es lo que produce la fe. ¿Qué era la fe? Otra vez en pictográfico. La fuerza que te lleva con autoridad para alabar a Dios. ¿Sí o no? Y después, ayúdeme pues. Para dar vida y para alabar a Dios, ¿no? Era la fuerza que te lleva con autoridad, después te da vida para alabar a Dios. Me equivoco un poco, pero estoy aprendiendo. Esa es la manera de que se hablaba antes. Así se predicaba antes, cuando quería hablar de fe. Y cuando quiero hablar de palabra, ¿qué es la palabra? Digo, la puerta que les lleva a un lugar para tener identidad. Eso es la palabra. Si alguien me dice, si los judíos, los israelitas le preguntaban a Moisés, Moisés, ¿qué es la palabra? Es la puerta que te lleva al mundo de Dios para darte identidad. ¿La aceptas o no? Claro, acepto. Esa es la palabra. ¿Y qué es la fe? Es la fuerza que te da que te lleva, que te mueve para tener autoridad, para dar vida y alabarle a Dios, servirle a Dios. Esa es la fe. Vean las cosas que están ocurriendo aquí. No he visto en Israel, en todo Israel, tanta fe. Jesús habla por hablar nomás. Le pregunto, ¿ustedes creen que Él habla por hablar nomás? No. Ahí estaban sus discípulos. ¿Por qué no fue escogido este hombre como discípulo? Qué raro, ¿no? Dios quiere enseñarnos muchas veces que aunque nosotros fuimos escogidos para servirle, para seguir, hay en el mundo muchas personas mejores que nosotros, que tienen mejor corazón hacia Dios, pero no tienen tanta oportunidad como Dios nos está dando a nosotros. ¿Qué les parece? Hay gente que tal vez no están teniendo la posibilidad de aprender, de entender, pero tiene mejor corazón, tiene mejor deseo de servirle a Dios, pero no están recibiendo esta oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para aprender este punto. Bueno, y en Israel he oído tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta ya es una promesa de que van a venir muchos que han sido esparcidos por todas las naciones y van a estar con Abraham, con Isaac y Jacob. Pero atienda lo que dice acá. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta palabra es usada para afirmar, ¿quién es el que está acá teniendo tanta fe? Un gentil. Atiendan lo que voy a explicar ahora. Esta palabra es usada para afirmar que Dios le ha dado ahora el privilegio a los gentiles y ha rechazado a los hijos del reino, a los judíos. Ahora los gentiles son los que van a estar a la cabecera y los judíos fuera. No significa eso, no está hablando de eso. Vamos a ver en el texto a qué se refiere. Vamos a leer Mateo, que acá sale como referencia, 22. Ya que estamos aquí, vamos a Mateo 22. Se mencionó también, ya Jesús mencionó este punto. Y justamente lo menciona con la parábola de las fiestas de las bodas. Vamos a entender quiénes son los que van a quedar fuera y que van a tener crujir de dientes. Si realmente son los judíos. Acá no se refería a los judíos. ¿A quiénes se llamaban? Bueno, es largo esta parábola, pero voy a leer. Ya ustedes pueden leer que hubo una boda, se le invitó a toda la gente. Algunos no eran dignos, dice. Entonces el Mesías el rey mandó que se le traiga a toda la gente que quiera venir, todos los que quieran participar, porque eso a los que se le invitó primero no eran dignos, no querían. El mensaje de Jesús vino primero al pueblo judío, pero ellos rechazaron. Por eso ese mensaje fue y se extendió a todas las naciones y todos podían venir. Pero fíjense lo que dice aquí. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Atiendan bien acá. Malos y buenos. ¿Quiénes son los malos? Los que se oponen a Dios, se oponen a la Torah. ¿Y quiénes son los buenos? Los que aceptan que esto viene de Dios, la Torah es de Dios. Y las bodas fueron llenas de convidados. Había mucha gente ahí, buenos y malos, dice. Personas opositoras y personas buenas. Entonces,
al aceptar la invitación, al aceptar el participar en la boda, ¿en qué te convertí vos? Al aceptar la invitación. Vos sos una persona opositora a la palabra, pero te vienen y te invitan. Recuerden que estos son invitados porque ya los invitados dignos no eran dignos. Los invitados primeramente no eran dignos. Entonces se van, salen al mundo y traen todos los que aceptaron la invitación. Entre ellos algunos que no aceptaban las cosas de Dios, malos, y otros que sí reconocían que las cosas de Dios son buenas. Pero todos vinieron. Al aceptar la invitación, ¿cómo se convierte en todo ello? Al aceptar venir a las bodas. ¿En qué te convertí? ¿En malo o bueno? Automáticamente queda bueno. Son malos, pero aceptar ir a la boda, entonces algo produjo tu corazón. Hubo un cambio. Por eso la invitación siempre tiene que existir. Nosotros no tenemos que calificar, no, esta gente no le gusta estar con nosotros, esta gente siempre nos mira feo, esta gente siempre dice que nosotros no estamos bien, así que no le inviten a ellos. ¿Se puede hacer eso? No, igual le invitan. El que acepte tu invitación, el que acepte venir a compartir contigo, quiere decir que su corazón está cambiando. Por más que en el pasado haya estado así. Por eso la invitación nunca tiene que estar de más. Hay que enviar nomás la invitación. Vengan, tenemos una boda, Dios les llama, vengan. Pero ¿qué ocurre aquí? Saliendo los siervos, eso vimos ya. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esta es la clave. Todos los invitados cuando llegaban a la boda, ¿qué tenían que hacer? Ahí en la entrada había una persona que estaba lista y le decía, bueno, si vas a entrar en la boda, vos eras de los malos, ¿verdad? Sí, se recuerdan de gustar ya con cosa, ¿verdad? Sí, no se gusta. Yo se invitaba y cuál es la boda ayú, vaya, boda ayú. Bueno, mira, hay un requisito para entrar acá. Tenés que sacarte esa ropa y ponerte esta ropa. Ese era el requisito. No importa cómo haya sido antes, si no te gustaba esto, pero ahora querés entrar acá, esta ropa tenés que dejar. Y bueno, ya, te cambiaron la ropa. Una vez que vos quitabas tu ropa, la Biblia hace entender que vos estás tirando tu vieja naturaleza. Y te está poniendo la ropa que en la boda te está dando, quiere decir vos estás aceptando lo que el rey te está ofreciendo. Si vos eres una persona pobre, que tu ropa es fea y no tiene luego muchas cosas, el que te esté dando una ropa nueva te va a hacer feliz. Si vos eres una persona que te acostumbra a vestir de marca y todo, pues esa ropa voy a usar. Sí, es la única forma, te va a doler un poco, pero vas a tener que dejar. Ahí tienes que dejar tu sistema, tu manera. Todos, tanto malos y buenos, ¿aceptaron eso o no? ¿Aceptaron o no? Aceptan dejar este pensamiento, aceptan dejar este estilo de vida, están invitados a toda la boda. No, Dios no está mirando cómo fue su vida antes, si ustedes menospreciaron su palabra, rechazaron, odiaron a Dios, menospreciaron, no está mirando nada. Ahora las bodas es para todos, vengan. Está invitando. Solamente deja atrás tu ropa vieja. Dejaron y entraron. Pero aquí, y entró el rey para ver los convidados y allí había un hombre que no estaba vestido de boda. Oh, ¿y este hombre? ¿Qué quiere decir que no estaba vestido? ¿Qué vestimenta tenía él? La misma vestimenta que había usado siempre. Pero ingresó a la boda. ¿Qué quiere decir? Su problema de esta persona es, ingresé a la boda, pero mi vida no quiero dejar. Sí, entiendo que hay que estar acá, entiendo que esto es de Dios, entiendo que es importante estas cosas, pero mi vida, mis cosas, no se metan con eso. Mi cosa personal. Yo acepto hasta venir aquí, pero cuando me dijeron que tenía que quitar mi ropa y ponerme esa cosa insignificante, no, gracias. Por eso, seguro que los invitados, bueno, que toma tal cual, vaya, vota, ya, tú que haga, hola rey, oye, esa es, que se vea con el rey. Bueno, si él quiere, déjale nomás entrar ahí. Le dejaron entrar, le dieron posibilidad de entrar. Acá el rey le encontró. ¿Qué está haciendo así? ¿Qué dice? Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Tal vez le dijeron, si el rey te encuentra, cuidado, no me importa. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Tinieblas quiere decir donde no está Dios, donde no está la presencia de Dios, eso es tiniebla. Allí será el lloro y crujir de dientes.
¿Qué quiere decir? Cuando vos estés en un lugar donde no hay Dios, fuera de la presencia de Dios, va a haber sufrimiento en tu vida. Porque muchos son los llamados, ¿y qué dice ahí? Pocos los escogidos. Bueno, esto para entender mejor, ¿por qué el que no está vestido de boda fue echado? Vamos al libro de Apocalipsis, y ahí nos va a aclarar qué representa esa vestidura. 19, Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos es el lino fino. Esa ropa que se le estaba entregando a todos los invitados era ese lino fino. Era las acciones justas de los santos. ¿Qué son acciones? Su vida. ¿Qué son justas? Cosas que se refiere a cosas de Dios. ¿Y quiénes son santos? Los que se habían apartado. Al decidir vos participar en esta boda, vos decidiste caminar justamente. Ya no quisiste más caminar conforme a tu vida pasada. Por más que era malo cuando te llamaron. Andá a llamarle a malos y buenos. Cuando lleguen acá se les va a explicar. Miren, fueron llamados todos, pero hay un requisito para entrar en las bodas. Tienen que cambiar esa vestidura. Tienen que cambiar esa vestimenta. Tienen que dejar esas acciones injustas. ¿Aceptan? No, yo, gracias, hasta aquí nomás, se iba otra vez. Otros aceptaron, entraron. Otro quiso entrar, quiero entrar, sí, quiero entrar, pero no quiero cambiar mi vida. Quiero ser la misma persona. No quiero que se metan con mis acciones. No quiero que se metan con mis deseos. ¿Entienden? Y él entró. Pero cuando se encontró con el rey, no, este no puede estar acá. Fue echado. Así está escrito. Bueno, un texto más quiero ver, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Aquí también habla acerca de cuando algunos quedarán fuera del reino. Fíjense lo que dice, versículo 26, 13, 26. Lucas 13, 26. Dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, y otra vez sale, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué es lo que te va a hacer lamentar demasiado en aquel tiempo? Que estas personas fueron parte de tu vida. Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos ellos fueron parte de tu vida, pero vos no podés estar en ese reino. ¿Por qué? Si yo conocí a Abraham, recuerden el rico que dijo, Padre Abraham, Padre Abraham. ¿Qué le dijo también hay otra parte de la Biblia, cuando Eliseo profetiza que mañana a estas horas va a haber abundancia de pan, va a haber todo va a cambiar. Cuando Samaria estaba comiéndose a sus hijos, ¿no? Las mujeres estaban comiéndose a sus hijos. Eliseo profetiza, mañana va a haber cambio, mañana va a ser diferente. Y había un hombre ahí, un principal, dice, que ni aunque se abran ventanas del cielo, no va a haber cambio en la situación. Ñandeo la ñande de vida pesa un arama. Hago ñanda y solución, veima. No pesa arama. Una vez que no ya no más allá Pama, va Abraham, va resurrección, ¿no? La vida hay que vivir ahora y cuando no hay. Pama. Ese es el pesimista. Pero Eliseo, ¿qué le dijo? Vas a verlo, pero no vas a recibirlo. Vas a ver cuando empiece, vas a escuchar que empiece a llegar el momento, pero no vas a poder participar de esto. Así le dijo. Entonces eso es lo que va a causarle tristeza y dolor a estas personas. Van a ver ahí a Abraham, y van a ver el reino que está apareciendo,
pero ellos van a quedar fuera. Van a quedar alejados, apartados. ¿Por qué? No quisieron dejar sus acciones justas. No quisieron cambiar su vida. No quisieron creer en el rey, en el soberano, en el ungido. Eso no quisieron hacer. No quisieron tener la fe. ¿Se puede decir así? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, qué triste, ¿no? Los profetas, tanto los profetas. Hay gente que ya no quiere escuchar a los profetas. No, la profeta ya se cuera, ahí va la profeta. Pero ahí van a estar todos, los que hablaron, los que tanto repitieron estas cosas. Pero vos te vas a quedar fuera. Y va a ser lloro. ¿Y qué es crujir de dientes? ¿Cuándo uno cruje su diente? Cuando está muy enojado, ¿no? Muy nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué? Qué bárbaro. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Quién habló de una mesa? Cuando Jesús estaba celebrando Pascua con sus discípulos, ustedes se van a sentar en mi mesa para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De dónde van a aparecer esas 12 tribus de Israel? Del norte, del oriente, del occidente, de todas partes, y van a rodear ahí, y ahí se van a sentar, y ahí van a estar todos presentes. Y yo, por mi soberbia y por mi orgullo, y porque quise vivir esta vida, y porque no quise hacer lo que la Biblia dice, porque no le reconocí a Yeshua como autoridad, hasta un romano le reconoció como autoridad, pero yo no, aunque leí la Biblia, aunque hice todas las cosas, aunque conocí a los profetas, quedaré fuera. Qué triste. Quedaré fuera. Sí, pero acá sí no va a ser algo de gracias, quedé fuera, gracias. No, eso va a ser lloro y crujir de dientes. Y fíjense que en el momento en que un centurión, un romano, está reconociendo a Yeshua como el que tiene autoridad, como el que puede, dando su palabra, cambiar la salud de su criado, Jesús está explicando esto. Y parece que no tiene relación, ¿no? Miren ustedes, este hombre está entendiendo lo que ustedes no están entendiendo, lo que ustedes no pueden captar. Este hombre que es romano, que no tiene la teoría ni la doctrina que ustedes tienen. ¿Qué decía Pablo? Que era la letra, si no tiene espíritu, muerta es. Tienes mucha letra, mucho conocimiento, mucha doctrina, pero no hay espíritu en tu corazón. Estás muerto. La letra mata, el espíritu vivifica. Este tiene vida, está vivo. Ustedes están muertos. Y eso le decía a sus discípulos, a los que le seguían. Vean ustedes el resultado de la fe. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Bueno, volvamos a Mateo. Ya vamos a terminar. Versículo 12, más los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? A los que se le dio la Torá, a los que se le dio la ley, son los hijos del reino. ¿Por qué quedarán fuera? Porque no aceptaron para sus vidas, porque rechazaron. Serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Continuamos. Y vino Jesús a casa de Pedro. ¿Por qué a casa de Pedro? Porque él no tenía casa. Recuerden que él vivía nomás sin rumbo fijo. Y la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Acá atienda muy bien lo que ocurre. Ni bien entra Jesús en la casa de Pedro, le encuentra a la señora enferma, sin posibilidad de hacer nada. Y aquí yo podía entender una cosa. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Jesús entra a nuestra vida, ¿no? Cuando Él entra a nuestro mundo y nos encuentra en esa situación, Él está contento. Ah, mira a tu suegra, qué lástima, ¿no? Él está feliz. Él quiere que esta persona le sirva. ¿Sí o no? Yo necesito que me sirva. El que Jesús sea servido por esta persona, le pregunto, ¿a quién le va a beneficiar? ¿A Jesús o a esta persona? A esa persona. ¿Se acuerdan cuando Elías fue ante la viuda? Hola, tengo hambre.
No había comida, ella tenía apenas un trocito de pan y un poquito de aceite. Solamente tengo un trocito de pan y un poquito de aceite, voy a cocinar una tortilla y vamos a morir después de esto. Está bien, hacé como vos decís, pero haceme a mí primero. Cuando entendéis, eso es. Yo no tengo más nada. Hacé como yo te digo, porque Dios me ha dicho. El aceite no terminará, ni la harina menguará, hasta que acabe esta sequía. Así que tiene la decisión. Sírveme y se te servirá. Sírveme y serás servida. ¿Sí o no? Sírveme y serás bendita. Entonces esta persona, ¿qué más tengo que perder? Hizo eso y la bendición no fue para Elías. La bendición fue para ella y su familia. Aquí entra Pedro, le trae a su casa a Jesús. Voy a hospedarle a él. La casa no era grande, la casa era pequeña. Ellos dividían su pieza con cortinas nomás en ese tiempo. Era una sala generalmente y cortina. Y todavía en ese lugar, si ustedes ven todavía, entren en internet y vean cómo era una casa típica en Capernaum. Era pequeñita, era una caja nomás era, con ventanita y se dividía así con cortina. Y ahí le encuentra a su suegra enferma, sin poder hacer nada. Y lo primero que hace, le toca y es sanada. Y acá vamos a entender qué son las enfermedades según esto. ¿Qué son las enfermedades? Son demonios, son espíritus. ¿Está bien? Son espíritus que están atrapando nuestras vidas. Cuando llega el Mesías, cuando aparece el Mesías, el verbo encarnado, la Torah viva, desaparece, se van esos demonios, se van las enfermedades también. La gente quiere, yo quiero sanidad, pastor, si hay potá, y fuera acento, y yo, hasta nacer, ahora minga cereje, pero la gente no quiere que la Torah viviente entre en sus vidas. No quieren que la palabra de Dios llegue a sus corazones. ¿Cómo entonces se van a estos demonios? Estos demonios son los que están controlando nuestra salud, nuestras vidas. Entonces, tenemos que aceptar. ¿Qué pasa acá? Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Miren lo que dice 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, o sea, muchos enfermos. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la dabar. ¿Qué es la dabar? Con la puerta que te introduce a la casa de Dios y te da un rostro feliz. Una cara alegre. Cuando entraban al mundo de Dios salían con carita alegre. Entraban así, con cara triste. Entraban por la puerta que es el Mesías, al mundo de Dios, a la casa de Dios, al reino de Dios, y salían con una cara alegre. ¿Eso qué es? La dabar, la palabra. Con la palabra, fuera demonios, salgan de aquí. Dejen de atormentar a estas personas. La zona de Capernaum era una zona que vivía bajo sombra de muerte. Dice, ¿qué representa eso? Gobernado por demonios. Quiere decir eso. Manejado por demonios. ¿Por qué creen que Jesús arrancó ahí su ministerio? Acá es donde hay que arrancar. Donde están los demonios. Donde están los más fuertes. ¿Será que no lo somos Capernaum? Vamos a ver qué ciudad somos. Aquí hay que empezar a expulsar. ¿Qué es lo que se utilizó para expulsar a estos demonios? La palabra, hermano. ¿Qué necesitamos nosotros para que desaparezcan esos demonios de orgullo? Demonios. Ya vamos a empezar con todos los nombres de los demonios. Pero son demonios los que producen odio, enemistad, rencores en la vida de las personas. Y nosotros les damos cabida. Porque nosotros dejamos que entre y gobierne nuestra vida y dejamos que la palabra se vaya. Dejamos la palabra se aleje y alimentamos nuestra vida con las enseñanzas de los demonios. Y por eso tienen fuerza sobre nuestra vida y maneja y nos controla. Y hace que hagamos sus voluntades, su deseo. Entonces cuando entra realmente el Mesías en nuestra vida, se va toda enfermedad, se va todo orgullo, odio, rencores y empieza a funcionar las cosas de Dios. Y empieza a cumplirse lo que dice la Biblia. ¿Qué dice acá? Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Todos los enfermos eran sanados, todos eran sanados. ¿Por qué eran sanados todos los enfermos? ¿Dónde están los demonios? Se fueron corriendo. Los demonios eran los que le estaban atormentando. Ay, esta gente no se daban cuenta que por causa de todos estos demonios que estaban gobernando sus vidas, ellos tenían todo tipo de enfermedad. Pregunta, ¿por qué había tantos demonios ahí?
¿Cómo estaban viviendo ellos? Lejos de la palabra, ya alejados de la palabra, totalmente engañados por doctrina falsa, por doctrinas mentirosas. Por eso hay también en nuestra actualidad tantas enfermedades, más enfermedades que sanos. Porque nosotros no creemos lo que dice la Biblia y creemos lo que el mundo nos enseña. Como el mundo dice la verdad. Las comidas que el mundo te ofrece, esos son ricas, esos son buenas. Pero Dios dice que eso es malo. No, pero Dios no sabe muchas cosas. A Dios no le creemos tanto. Como que no nos convence Dios. Pero después cuando vemos tanta enfermedad, tanta mala manera de vivir, tantas cosas que nos ocurren por causa de estas enfermedades, ahí podemos darnos cuenta. Y son espíritus, son fuerza. Recuerden que los espíritus son fuerza. Pero en el caso de estos espíritus demoníacos, son fuerzas negativas que me empujan en contra de las cosas de Dios. Por eso necesitamos que Jesús entre a nuestra casa. Que sea nuestro invitado en nuestra casa, como Pedro. ¿Pedro es inteligente o no? Yo voy a llevar a Jesús a mi casa como invitado, aunque no tengo mucho espacio, aunque no tengo mucho lugar donde acogerle, pero voy a llevarle ahí, en mi casa, para que Él realmente libere de estos espíritus malos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto está en Isaías 53. Y vemos que Mateo hace entender que lo que está escrito en Isaías 53 se relacionaba al Mesías. Nuestras enfermedades. Y podemos entender que estas enfermedades las teníamos por causa de que no habíamos creído en la palabra. Por causa de que no habíamos entendido, Él es la autoridad. Yo no soy digno de que entre en mi casa. Yo no merezco que tú entres en mi casa. Yo tengo una persona que no entiendo mucho tus cosas. Yo solamente quiero escuchar tu palabra. Fíjense, Él quiere escuchar la palabra nomás. Muchas veces nosotros pensamos, no, tienen que irse en mi casa. Tienen que estar en mi casa. Mi casa, mi casa, mi casa. Acá dice, el centurión, que era realmente una persona importante, decía, no soy digno. Entonces, Jesús no se fue a su casa. Yo creo que Él tendría mejor lugar para hospedarle, pero Él no se fue ahí. Se fue a la casa de Pedro. ¿Dónde vivía el Rey de Reyes, el Señor de Señores? En una casita chiquita. ¿Se sentía mal por eso? No. Se sentía muy bien por eso. Hermanos, entonces a través de la palabra nosotros podemos entender que hay cambio en la vida de las personas, ¿no? Si hay el sermón del monte, todo lo que está escrito en San Mateo 5 al 7, si eso llega a nuestro corazón, en capítulo 8 empieza a verse los resultados. Cambio en la vida de la gente.